Ella es Vanessa Siley, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de Fuerza Patria, consejera de la magistratura, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, también titular de la Secretaría de Nuevas Relaciones del Trabajo del PJ Nacional. Vanessa, ¿cómo estás? Marcos, Fernando y todo el equipo de Ya es Tarde te saludan. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Ahí un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Y antes de empezar nosotros con la entrevista, queríamos decirles un feliz día del trabajador judicial. Sabemos que estamos en la fecha hoy domingo, así que feliz día para vos y todos tus compañeros. Muchas gracias, qué bueno que lo sepan. Vamos a decir la verdad, lo vimos en tu Twitter hoy temprano, pero nos sirvió ahí el dato para saludarlos. Bueno, aprovecho también para saludar a todos mis compañeros trabajadoras y trabajadores judiciales, ¿no? Bien, y nosotros aprovechamos la ocasión del día para empezar por ahí. Tenemos varios temas que queremos hablar con vos, esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos hasta las 17 horas en el programa, queremos hablar principalmente de la reforma laboral, pero bueno, dado que es el Día del Trabajador Judicial, preguntarle cómo está la situación de los trabajadores judiciales bajo el gobierno de Milei. Bueno, ahí tenemos dos cosas para hablar, ¿no? Porque una cosa es el sistema de justicia como está hoy planteado, la estructura de poder al interior del Poder Judicial y más que nada en el sistema federal, lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y los principales tribunales de Comodoro Pi. Y ahí hay una crisis totalmente institucional de falta de independencia. Fíjate lo que nos viene pasando con las órdenes emanadas del Grupo Clarín hacia los cortesanos, a estos tres jueces, y el cumplimiento a rajatabla, con plazos plenamente políticos y plazos plenamente económicos, también te diría, de persecución judicial, ¿no? Se ha agudizado en este último tiempo. A partir de la detención y del fallo de Cristina, que también fue orquestado desde, digamos, Magneto puso día y hora y ese día y hora hubo que cumplir la sentencia, que el 10 de junio de este año, y ahora, luego de las elecciones, la batería de persecución judicial se volvió a activar con lo de Guillermo Moreno y otras tantas causas que combinan la persecución del peronismo y la impunidad al macrismo, ¿no? Y al gobierno. Esto va en sintonía plenamente, y ahora con la detención de Julio De Vido, también de una manera, digamos, Julio está en edad y en condiciones de salud de tener prisión domiciliaria, y la manera de la detención arbitraria, cruel y tormentosa que está viviendo, que fue denunciada por su esposa y compartida por todos nosotros y ambos bloques políticos del Senado de Diputados. Y bueno, ya estamos preparando acciones de solidaridad en torno a esto para que se respete, aunque sea, las condiciones de detención, es decir, de ejecución de esa pena, que también es de un tinte totalmente persecutorio. Y bueno, no es casualidad. Cuando decimos que son plazos políticos y decimos que son plazos económicos, tiene que ver con que, fíjate, que ahora vienen las grandes reformas regresivas y dañinas para el conjunto de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando te ponen arriba de la mesa, aunque todavía no conocemos el texto, un proyecto de quita de derechos, como ellos lo llaman, ¿no? Reforma laboral, pero en realidad es quita de derechos absolutamente. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que amedrentar y condicionar a la dirigencia política. ¿De qué manera? Y con las persecuciones al sector del peronismo, que siempre ha defendido a los trabajadores y trabajadoras. Me parece que de eso se trata. Y esto no es nuevo, porque es una remake. Fíjate la causa Cuadernos, ¿no? Cosas que volvimos a escuchar, volvimos a ver, de una causa totalmente orquestada, tan trucha como la causa Vialidad. Lo que tiene además la causa Cuadernos es que fue combinada con las forzosas declaraciones de muchísimos testigos del sector empresarial también. Y que bueno, mira, lo ponen arriba de la mesa en el marco donde se empieza a discutir en el Parlamento argentino, donde el gobierno no tiene todos los votos, quita de derechos para los trabajadores y trabajadoras, o un sistema tributario que seguramente va a ser regresivo, estas amenazas que estamos viviendo hoy día. Bueno, no es casualidad que esto pase. Y imagínate lo del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que si respetamos la Constitución, tiene que pasar por el Congreso. Y si no se respeta la Constitución, debería ser frenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el problema que estamos atravesando en la baja
intensidad democrática que se está teniendo en Argentina, ¿no? Y ahí te metiste, Vanessa, con el tema de reforma laboral, algo que tiene preocupado, ¿no? A los trabajadores que quiere llevar adelante el gobierno, que todavía no se conoce el proyecto definitivo, pero hay borradores, hay versiones que trascendieron, que son preocupantes, son perjudiciales para los trabajadores. Te pregunto, ¿cuáles son los puntos más preocupantes que hay que tener en cuenta de esta reforma laboral que quiere impulsar el gobierno? Bueno, decir que no se conoce el texto, porque también después a veces terminamos nosotros haciendo publicidad contraria, ¿no? Sí. Difundiendo cosas que todavía no existen. Pero yo te puedo decir algo que sí existe. La reforma laboral de derecho, en la ley, cambios en la ley de contrato de trabajo, ya se hicieron con ley bases. Sí, sí. Título 4 y título 5 de ley bases tienen una batería de, por ejemplo, todo lo que es las quitas de sanciones cuando no estás registrados que tenían los empleadores, se sacó todo por ley bases. El incremento del periodo de prueba, la creación del fondo de cese laboral para que te puedan despedir, digamos, como tarifar tu despido, y otro tanto de cuestiones de las indemnizaciones se sacó todo en ley bases. ¿Y qué pasó un año después? Porque esa es una primera conclusión que debemos sacar. En un debate sano, digamos, el primer diagnóstico. Un año después de un marco legal que supuestamente iba a ayudar a crear empleo genuino, porque cada vez que te sacan un derecho acá no te dicen que te van a arruinar la vida, ¿no? Los sacadores de derechos laborales te dicen que si sacas derecho va a estar mejor, sí, sí, y que va a haber un montón de trabajo registrado privado nuevo. Ese es el latiguillo que hay que desarmar primeramente. Bueno, un año después de haber hecho eso, con ley bases, hoy estaba viendo el CIPA, el informe del CIPA de qué hace Capital Humano, no lo hace el Instituto Patria. Y hay 243.000 trabajadores registrados privados menos en la Argentina, un año después de ley bases. El último informe dice que entre julio y agosto de este año se perdieron 11.200 puestos de trabajo del sector registrado. Y la caída más grande siempre se presenta en el sector de la industria, que es el principal dador de puestos de trabajo registrado privado, porque si te cierran las pequeñas y medianas empresas. Entonces, primer aspecto, ¿qué genera empleo en la Argentina? El modelo económico. Si vos tenés un modelo económico que genera riqueza a través de la timba financiera y no de la industria, del mercado interno, del comercio, de la construcción, vas a tener menos puestos de trabajo registrados privados. Saque leyes laborales o deje las mismas leyes laborales. Este es el primer dato que hay que tener presente. Porque si no, nosotros nos enrolamos en un debate en torno a lo que ellos apuntan, que es culpa de los derechos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo no es culpa de los derechos, es culpa del modelo económico. Segundo aspecto, para debatir, ¿quién dijo que lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras hoy en día es trabajar más horas, tener menos licencia de maternidad y paternidad, o tener menos horas extras, o tener menos representación sindical, o debilitar la negociación haciéndola por empresa? ¿Quién dijo que eso es lo que se necesita? Sí, que además ya la gran mayoría de los trabajadores tienen que tener más de un empleo para poder llegar a fin de mes. O sea, tampoco es que hay tiempo de sobra para seguir trabajando. El tema es que los salarios no alcanzan. Exactamente. ¿Qué necesitan los trabajadores? ¿Cuál es el problema hoy del trabajo en la Argentina? La plata y por ende el tiempo. Si vos tenés un solo sueldo, hoy no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, haces changa los fines de semana o otro trabajo informal durante la tarde-noche. Entonces, hoy hay una combinación de carencia en materia salarial y en materia de tiempo. Principalmente obedece a eso, por eso nosotros insistimos con la crisis salarial que hay en la Argentina, que te lleva a tener pluriempleo. Y ahí aparecen los problemas de el agotamiento, los problemas de la salud mental, los problemas de la depresión, porque vos ya no tenés ni siquiera una dispersión o un disfrute en tu vida, porque estás todo el día laburando para tener incluso satisfechas menos tus necesidades básicas, porque tampoco te alcanza mucho la plata. No es que trabajás para, con esto trabajo ahorro y me voy de vacaciones. No, trabajo para pagar la luz,
trabajo para pagar el alquiler, trabajo a la noche para poder pagar el colegio de mi hijo, los que van a colegio privado. Entonces, en esa combinación, nosotros decimos primero modelo económico. Segundo, propuesta nuestra, reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral, en la Cámara de Diputados hay una veintena de proyectos presentados de nuestro espacio político y empezamos en el año 23, en la Comisión de Trabajo, se empezó a discutir la reducción de la jornada laboral. Discusión interrumpida por la llegada de Milei y por el cambio de la presidencia de la Comisión de Trabajo, que ahora está a cargo de Martín Tetaz, donde proponen discutir quitas y no mejoras. Entonces, ¿cómo puede ser que en el mundo de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la aceleración de los procesos productivos, los trabajadores deban trabajar más y no menos horas? Entonces nosotros estamos proponiendo la reducción de 1 hora para llegar a 2 horas menos por día, o sea, para pasar a 7 horas diarias y paulatinamente llegar hasta 6 horas diarias en materia laboral. Y es algo lógico y es algo posible y es algo que realmente demanda la gente hoy día. Obviamente que esto es por el mismo sueldo, por eso la ecuación siempre es salario-hora, ¿no? Ahora, es muy importante tenerlo presente. Y el otro punto que nosotros decimos es, ahora el 26 de noviembre se va a sentar a discutir el Consejo Nacional del Salario, que viene cerrando acuerdos unilaterales, porque no hay acuerdo entre empresarios y sindicatos en el Consejo de Salario. No, es decreto del gobierno. Claro, por decreto. Mirá, ¿sabes cuál fue el único periodo de la historia de la democracia donde el Estado argentino solo homologaba un acuerdo en el Consejo del Salario? Es decir, el acuerdo estaba entre empresarios y centrales obreras, y el Estado solamente decía homologo lo que ya se acordó. Le ponía el gancho, claro. Le ponía el gancho. Adivina cuál fue el único periodo de la democracia. Imagino que en los 12 años de la década ganada. Exactamente. Ahí había acuerdo entre el mundo privado y los trabajadores y trabajadoras, entre el empresariado y los sindicatos. Y Argentina tenía el mejor salario de la región en esa en esos años. Y se logró tener el salario más alto medido en dólares de América Latina. La creación de más de 3 millones de puestos de trabajo, jubilación casi plena, otro contexto. Y eso es en parte lo que nos han robado, ¿no?, a lo largo de estos años, mediante la persecución judicial, la persecución mediática, mediante la confusión, ¿no?, que generan en gran parte de la sociedad con estas herramientas de lawfare, ¿no? Esta unión de la pata judicial con la pata mediática para confundir y envenenar a parte de la población. Sí, y fíjate cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral como una de las propuestas de esta época. ¿Quién no puede no estar de acuerdo? Claro. No, me di cualquier estadística y todos los trabajadores están de acuerdo y además hoy lo necesitan. Hoy lo necesitan. Pero además hay trabajadores que el 50% de nuestra población económicamente activa no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, está en la informalidad. Pues bien, reducir la jornada de los formales va a permitir el ingreso a la formalidad de más trabajadores, porque las empresas podrían tener la necesidad de contratar más. Entonces es una mejora a 2 puntas, como se dice, ¿no? Porque yo siento y percibo que muchas veces esta batalla cultural de que un laburante que no tiene, que capaz que nunca pudo tener un trabajo registrado, efectivamente a veces piensa que sacándole derechos a los registrados va a estar mejor, ¿no? Y en esto creo que nosotros, los militantes, las militantes, tenemos que profundizar. Acá, cuando hay un trabajador, vamos a hacer un ejemplo de laboratorio en una fábrica. Los trabajadores conveniados de esa fábrica y un grupo que en la fábrica contrata en la informalidad, ¿no? Si a estos trabajadores registrados les sacás más licencia, ¿vos te pensás que los que no están en la informalidad van a estar mejor? Bueno, también van a estar peor. Cuando se pierde el salario y el poder adquisitivo de la formalidad, se pierde 2 veces el de la informalidad el poder adquisitivo. Claro. Es decir, en materia laboral sí se aplica el derrame a la inversa. Cuando peor se están los formales, mucho más peor están los informales. Entonces, eso comunicacionalmente hay que profundizarlo para que no crea mi vecino, mi amigo, mi compañero, en mi mismo barrio, que el problema es que vive al lado,
y no la acumulación excesiva de riqueza que está habiendo en el sector financiero, en la timba financiera, en los criptocapitales y en este modelo de expoliación que nos quieren instalar, ¿no? Entonces yo creo que el 26 de noviembre en el Consejo del Salario hay que hacer una fuerte campaña para incrementar el salario mínimo vital y móvil a niveles que por lo menos cubra la canasta básica. Hoy está en 320.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. No es ni mínimo ni vital y no alcanza para nada. Sí, es una miseria. 20.000 pesos. Y ese es un parámetro importante. Otro parámetro importante. ¿Qué hizo Duhalde y qué hizo Néstor Kirchner cuando tuvieron en su poder las leyes de emergencia económica? Como tiene este gobierno, la ley base es una ley de emergencia económica. Apuntaron a sumas fijas desde el Poder Ejecutivo. Claro, que es supuestamente lo... Sumas fijas, sí. Que es lo que nosotros también venimos reclamando del gobierno de Alberto. Desde el gobierno de Alberto que se viene reclamando esto. Bueno, es importante que las centrales obreras retomen esta bandera, porque hoy la crisis es salarial. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con salario mínimo vital y móvil y fundándonos en la ley de emergencia que ya existe, que es la ley base, suma fija hay que reclamarla al gobierno. Estamos hablando con Vanessa Sile y estamos llegando a los últimos 4 minutos de programa. Lo que nos preocupa también es que el gobierno está envalentonado. Bueno, vimos la serie de reuniones que tuvo con gobernadores que en las semanas previas a las elecciones de octubre habían estado muy críticos después de haber colaborado, ¿no? Estos 2 primeros años de gestión con La Libertad Avanza, y ahora los vemos desfilar nuevamente y cuando los escuchamos hablar, dar declaraciones, apoyan las reformas. El gobierno está confiado en conseguir los votos para impulsar justamente esta reforma laboral y después las demás reformas estructurales que tienen entre sus objetivos. ¿Cómo se frena esta reforma? ¿Cómo se lleva el debate a la sociedad para que entiendan la gravedad, ¿no? Para que entendamos todos de lo que se está debatiendo y cómo se puede presentar justamente, como viene trabajando el peronismo, una alternativa distinta que mejore la situación de los trabajadores y que no la empeore como propone el gobierno? Bueno, nosotros creemos que hay que fortalecer la unidad del campo popular, la unidad del peronismo. Los bloques es una clave de esta época que permitió que en los últimos meses salieran leyes del Congreso de financiamiento universitario, de emergencia de discapacidad, lo del Garrahan, frenar decretos que desarmaban y dejaban en la calle a cientos de miles de trabajadores de los organismos descentralizados del Estado, porque tuvimos un bloque en diputados y un interbloque en Senado fuerte, robusto, que constituían las primeras minorías en el Congreso. Entonces, creemos que hay que seguir por ese camino de unidad con lineamientos claros. Nosotros el martes vamos a tener una reunión en el Partido Justicialista Nacional con todo el secretariado, donde además vamos a presentar estas propuestas que te estoy diciendo, de reducción de la jornada laboral, de impulso del Consejo del Salario, creemos que hay que apuntar a las nuevas formas laborales, que es mi secretaría. Estamos pensando en proyectos como desconexión digital para las plataformas y los trabajadores de plataformas digitales. Estamos pensando en proyectos que fortalezcan la participación de los trabajadores en las ganancias, que es un artículo de la Constitución que hay que cumplir, que se llama 14 bis. Estamos planteando el aumento de las licencias parentales, porque hoy el padre tiene 2 días de licencia parental. Es una de las mayores injusticias que tenemos en la sociedad. E incluso te digo, los convenios colectivos de trabajo, tan criticados por este gobierno, tienen ya 15, hasta 30 días, hasta 60 días de licencia por paternidad. Es decir, cambiar la ley sería ayornar la ley a la realidad, tanto que dicen ellos que las leyes, los convenios están viejos. No, lo que quedó vieja fue la ley en materia de licencias parentales, ¿no? Hay que aumentar la licencia por paternidad. Bueno, creemos que por ahí tiene que venir la cosa. Hay un problema grave de salud mental en nuestros laburantes. Entonces ahí tenemos proyectos de los comités mixtos de seguridad e higiene, que llegamos a tener dictamen que tampoco se pudo tratar en el año 23. Los consejos de los comités mixtos de salud e higiene laboral atienden riesgos psicosociales en el trabajo y le traen 0 costo a los empresarios. Es más, te digo, cuando vos tenés menos problemas de siniestralidad laboral, se reducen los costos del empresario porque baja la prima de la RT. Entonces, ideas
para mejorar el mundo del trabajo en general, hay un montón. Y también te digo esto, yo hablo con muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios. Si vos le preguntás a un empresario si qué preferiría más, si quitar un derecho laboral o frenar la apertura indiscriminada de importaciones a la Argentina, todos a los que se lo pregunté me dicen frenar la apertura de importaciones, que es lo que me está matando mi ganancia. Vanessa, entonces, me parece que viene por acá la mano, ¿no? Por último, y agradeciéndote por tu tiempo, es últimos 20 segundos, preguntarte también, porque vimos la foto de tu encuentro con Cristina de esta semana, conocemos el audio que mandó al encuentro que realizaron para reflexionar sobre temas de lawfare. Muy cortito, preguntarte cómo la viste a Cristina y cómo está pensando esta nueva etapa que se abre. Cristina está entera, lúcida y trabajando muchísimo para el presente, ¿no? Para el presente de nuestro país. Es una persona que siempre incluso nos impulsa y nos corre a pensar ideas nuevas que representen y volver a representar a los humildes de la patria y a la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? Me parece que sigue siendo y seguirá siendo conducción, guía y conducción del campo nacional y popular, ¿no? Y siempre con apertura, siempre con la intención de mantener los lazos y la unidad dentro del peronismo, así que, bueno, nosotros somos auxiliares en esa conducción. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, mucha fuerza a disposición también para esta gran lucha que se viene, ¿no? Que es frenar esta reforma laboral y proponer una alternativa para el pueblo. Así es, bueno, muchísimas gracias por este llamado y un saludo muy grande a toda la audiencia de la 530.